Listo. A ver, vamos con un análisis en el tiempo, viendo qué sucede en intervalos de on-off del switch. Una cosa así, algo rapidísimo. En el tiempo. ¿Y nosotros vamos a dieron? Sí. Porque ya estamos todos. Mi compañero Andy se enfermó. Tu ñaño. Está enfermo el compañero Andy. Ya tiene 50. Vamos a hacer que está trabajando con un ciclo de trabajo del 50%. Eso implica que voy a estar el mismo tiempo en on y el mismo tiempo en off. ¿Ya? Esa parte de dónde es. Este es el voltaje gate source, ¿verdad? El gate source, ¿verdad? Porque él es el que va controlando el ciclo de trabajo. ¿Okay? Ya. En el tiempo entero vamos a ver qué pasa con el voltaje drain source. ¿Qué pasa con el voltaje drain source? ¿Qué pasa con el voltaje 1? ¿Qué pasa con el voltaje por ahí I1? ¿Qué pasa con el V2? ¿Qué pasa con el voltaje del diodo? ¿Qué pasa con el voltaje del condensador? ¿Y el voltaje de la sal? ¿Ya? Veamos qué sucede. ¿Ya? Así sería una prueba. Analice, solo te doy los de arriba. En serio. Y no es chiste. Es en serio. Claro, pues, pero si no es difícil. A ver, veamos. A ver, vean, vamos a hacer y toditos van a contestar. Si esto está en on, o sea, esto está. Me dice, ¿cuál es el voltaje drain source? Gavilanes, si esto está cerrado aquí, ¿cuánto es el voltaje que cae en drain source? Está cerrado. Ah, pues entonces, el voltaje drain source en ese instante es. No sería todo el voltaje, porque está cerrado, no pasa todo. No, pues no ves que está cerrado. Es un cable, es como que mido aquí. Sí. Solo mido cuando está abierto. Sí. Ahí es el voltaje de la frecuencia. Ya. ¿Cuál es el voltaje de 1? O sea, este es el B1, ¿no? ¿Cuál es el voltaje de 1? El que cae aquí, en el primario. Es el B1. ¿Cuál es el voltaje del primario? Esto está cerrado, esto de aquí no es objetivo. Sí. ¿Veis? Y veis, pongámosle por aquí. Hasta ahora. Ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tiene la mitad de 5 y a casi el 40%, el 25%. ¿Cuál es el I de aquí? La corriente del 1, o sea, la corriente que pasa por aquí.
¿Cómo crece la corriente en las bobinas? ¿Cómo crece? Es en olvidar. Exponencialmente. No hacemos esto siempre. O sea, ¿cómo crece? Lineal. ¿Sí o no? No, están haciendo esto. Gracias, el tiempo de. Sí. ¿Qué se inventan así? Dice así. Bueno, ya. ¿Qué pasa con el voltaje B2? Este es el voltaje del secundario. ¿Qué pasa con el voltaje B2? Si este está cerrado, este está, ¿verdad? Está cerrando el circuito el B2 en algún lado. No, ¿verdad? Ya. Pero ¿qué signo tiene el B2 en ese momento? Está menos, ¿no? Es opuesto, ¿no? Negativo. O sea, que esto tendrá un voltaje así. ¿Y qué va a ser igual al B1 dividido para N? Aquí está el B2, pero va a ser negativo, ¿sí ves? Más menos, menos más. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿cuál es el voltaje del diodo? Sí, ¿no? Este es el diodo. ¿Cuál es el voltaje del diodo? Si esto está abierto, ¿verdad? Porque cuando él está cerrado, él está Abierto. ¿cuánto es? Menos B2. Más A ver, esto es ánodo y esto es 4. menos. Entonces, dice que el voltaje en el diodo sería un voltaje respecto a él negativo, ¿no? ¿Y a qué es igual esto? Es menos B2 más del condensador, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Menos, los dos son menos, no lo estoy agregando ahí. Ya, ¿cuál es el voltaje a la salida? Si esto está abierto. O sea, ¿cuál es el voltaje que cae aquí para? ¿Quién le está entregando energía a la carga? El condensador. Y el condensador nos enseñaron que es carga, Descarga. o sea que es una vaina más o menos así. Este es no. ¿Sí o no? Sí. Así nos enseñaron en circuitos. Sí. Bien. Él es facilito. ¿Dónde está la historia? A ver, ahora, tiempo y modo. ¿Sí o no? Ya. Tiempo y modo. Si esto está abierto, ¿cuál es el voltaje drain source? Ahorita sí viene, a ver los capilares. ¿Cuál es el voltaje drain source? ¿Cómo se dice? Así se llama. Más menos. Y esta cosa haría así. O sea, Sería menos más BI, más B1, más BD. ¿Sí, no? BDS es igual a BI menos B1. ¿Sí o no? Pero aquí viene una cosa. Cuando yo abro el switch, abro, ¿verdad? ¿Qué le pasa a él? Vuela libre. La energía almacenada en 11 discípulos.
Como este se abre, viene por aquí, ¿verdad? En la resistencia y Pero como abrí, ¿qué le pasa a la bobina? Vuela menos más, viene por aquí y pasa la corriente. Y se disipa en forma de calor en la resistencia. ¿verdad? Entonces, en un instante dado, hace esto y luego va cayendo. Una parte también nos induce a R2. Nos induce a R2. No, ¿por qué? Porque toda la energía, ¿dónde es más fácil? Siempre la corriente va a tomar el camino más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Generar un campo para mandar allá? ¿O todito elimino aquí? Eliminaron. Elimino todito en la resistencia, el camino más fácil. ¿Ya? ¿Sí estamos hasta ahí? Ya. ¿Qué más? Ya. Esto va a llegar a un punto tal que el voltaje aquí se va a hacer. ¿Y cuál es el único voltaje que queda en source? Entonces tuvo razón. ¿Sí o no? Ya, verá. Ahí, no, pongámosle más bonito, ¿no? Así. Iba descargándose hasta que llegó a. ¿Ahí? ¿Sí o no? Ya. Creo que no. Esta cosa no puede hacer. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el BI? ¿Qué pasa con el voltaje del primario? El voltaje en 1 sería al revés, ¿no? Voltaje 1 es igual a qué cosa? Al BI menos el BDS. ¿Ya? ¿Sí o no? Pero ya vimos que el BDS va cayendo. ¿Ya? Pero cuando ella le abres, ¿qué hace? ¿Quién tiene mayor voltaje de todos? BI. Entonces lo que se genera en realidad es un voltaje negativo. ¿Sí o no? Porque es un voltaje, vuela libre y el voltaje es grandote, pero negativo. El del 1. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ahí yo tengo que analizar de la siguiente manera. Menos BI Ah, sí, que veía es igual. menos B1 más BDS. B1 es igual a BI más BDS, pero negativo. Yo aquí obtengo la mayor cantidad de voltaje porque almacené todito. ¿Sí? Vuela libre, ya sabes que cuando vuela libre abre un interruptor, la bobina genera un alto voltaje, pero ese voltaje es negativo. Ya. En ese momento, ¿qué es lo que hace la bobina? Todito este tramo. Mira, aquí yo le puse Z. ¿Sí o no? No vas a ver, siéntese más adentro. ¿Sí entendió? Sí. A ver. Aquí está, esto ya entendimos, ¿verdad? O esto repetimos también. Ya, a ver. Está en off, se abre, va. Te dice, oye, ¿cuál es el voltaje en el BDS? El voltaje en el BDS, si se hace el análisis, sería igual al voltaje de aquí, bueno, el voltaje BI menos el voltaje B1. Pero ¿qué es, cómo se vería esto? Bien, haciendo ley de voltajes de Kirchhoff, vendría así y se va descargando la bobina. Y llega un momento en que ya no tiene energía la bobina y el voltaje BDS es
el BI. Pero ahora, ¿cuál es el B1? Te analiza ahora solo aquí, no acá, ahora aquí. Sabemos que cuando abro la bobina vuela libremente y es el mayor voltaje y está aquí, pero es negativo y se va descargando. Pero como está negativo, se descarga hasta llegarse a cero. ¿En qué instante? Cuando acá arriba también se hizo BI. ¿Ya? ¿Qué le pasa a la corriente? ¿Se acuerda? Carga, ¿cómo era? Carga, descarga. Carga, descarga. Carga, No la descargué. descarga. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el voltaje 2? Aquí. ¿Qué pasa con el voltaje 2? Como este está al revés, ¿qué le pasa a eso? También Cambio de giro. cambia. ¿Ok? Si teníamos aquí un voltaje negativo, ahora tendremos un voltaje, ¿sí o no? Ya. Y luego, ¿qué le va a ir pasando? Va a irse descargando. ¿Hasta cuándo se va a descargar? Y mira que yo estoy haciendo una errata aquí. Porque aquí, ¿cuánto es el voltaje? Quiere decir que ya se acabó toda la energía. Y en realidad ha estado trabajando en modo de conducción discontinuo. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en ese punto? Te dice que todo esto es de descarga, hasta aquí, ¿sí o no? Todo ese tramo es de descarga. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo este tramo se va a descargar hasta hacerse cero. ¿Qué pasa con el voltaje del diodo? El voltaje del diodo, ¿qué está haciendo? Sí, cero. ¿Qué está haciendo? Ahorita. ¿Cuánto es el voltaje? Cero. Ideal es cero, ¿no? Pongámosle algo medio real. 0.2. 2 voltios. Que yo pague para pasar la puntura es 0,2. ¿Que eso cómo se llamaba? La cantidad de energía que necesita un electrón para pasar, para que pase en corriente continua, o sea, para que pase, para que fluya. Pero ¿cuánto cae ahí? 2 voltios. Es el voltaje del diodo, ¿no? 2 voltios. ¿Qué hace? Como está conduciendo, no se hace cero, sino se queda con 2 voltios. ¿Ya? ¿Pero hasta cuándo? Miren, y aquí me estoy rayando. ¿Hasta cuándo? Porque ya se le acaba la energía a él. Ajá. Y si se le acaba, ¿qué nuevamente tiene que hacer? Y otra vez se abre. Entonces sería ¿Sí o no? ¿Y cuánto es el voltaje? menos. En un instante, hasta este periodo va a ser cero. Porque se dice que está en modo de conducción continua hasta que otra vez se cae. Y recién aquí ya comienza otra vez a bajar. ¿Ok? Ya. Luego dice el voltaje del condensador. El voltaje del condensador. ¿Qué está haciendo este tramo de aquí? Se está cargando. Cargándolo. Se está cargando y también, Descargando. pero haría una especie así. Hasta este punto porque ya se abrió. Y lo poquito que cargó se descarga. No, sí, ya se acabó. Les aplaudo. ¿Quién es? Ya panas. Vamos ahora con un tema. Todavía falta, la prueba es media hora.
Vengo aquí, nos salvamos. Si está aquí, mi querido. A ver, vamos directo al grano. Ya ponga. Y aquí una pregunta. ¿Y el es un cero en qué? Porque ahí están los del capacitor. Ajá. Bueno, no se transmite. Es el mismo que el que Eh, ha puesto el voltaje a la salida. Entonces aquí estoy generando el rizar. Ah, ya. Sí. O sea, nosotros para preparar una placa de vida revisamos si nos da el rizado en continuo. Para ver si es que el voltaje da la salida. Claro. En un conversor rapidito verían si el voltaje da la salida, lo que es. Ahora, si botas 5 volts y luego le pones una carga y dice una carga que consume 1 amperio y dice que te puede pegar hasta 2 y ves que no enciende, digamos, ese foco de 1 amperio, es que está mal en algo de bobinaje. Ya. Ese compañero que me dije que hace los brazos robóticos, ya, él me preguntaba por qué le ha salido un conversor. Entonces dice, ¿por qué no me entrega la potencia? Le digo, revisa el bobinado, porque pueda ser que internamente ya esté casi a punto de quemarse, pero no está. Eso implica de que la cantidad de electrones que están pasando, ya el material se vuelve como aislante. Y la resistencia se vuelve más resistente. Entonces, y ni siquiera es que se vuelve, ya llega un punto que hay tramos que es como que cuando está quemado, ya no pasa la corriente. A veces pasa, pero se sigue calentando. A veces pasa, se sigue calentando. Entonces ya él chequeando la bobina, dijo, ¿cómo mido la inductancia en un circuito? Ahí le mandé un circuitito simple, cogió, midió, dice, no tiene la que dice cómo es, porque vos le ves. Le digo, entonces interna está quemada, interno, los bobinados internos, no se ve. Entonces cogió, hizo su bobina, pum, y vaya. ¿Cuánto se demoró? 1 semana. ¿Cuánto le pagaron? 3 bares. ¿Listo? Vale. Análisis del pago, ¿no? ¿Ah? Análisis del pago del Eso es análisis del plan. Ponga que pongamos. Vamos bien. Ya, ponga controlador lineal por retroalimentación de estado. Vamos a hacer algo de control, o sea que no es materia de control, pero para que pueda hacer el conversor. Controlador lineal por retroalimentación de estados. Controlador lineal por retroalimentación de estados. ¿Ya? Una vez que se cuente con los modelos lineales, es posible, una vez que se cuenta con los modelos lineales, es posible diseñar un controlador lineal por retroalimentación de estados. Por retroalimentación de estados. Para saber dónde colocar
los polos en lazo cerrado para saber dónde colocar los polos en lazo cerrado. Se toma como referencia la respuesta de escalón de la planta de segundo orden. Se toma como respuesta al escalón de la planta de segundo orden. Es decir, podría ser un caso oscilatorio. ¿Cómo? Caso sobreamortiguado. ¿Cómo? Caso subamortiguado. O caso críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Es decir, una vez que se ha identificado el comportamiento de su planta, es decir, una vez que se ha identificado el comportamiento de su planta, se puede crear el polinomio característico en lazo cerrado. Una vez se identifica. Uno solo, cada uno de ellos. Una vez que esté identificado. Una vez que se ha identificado el polinomio, El comportamiento de su planta. una vez que se ha comprobado el proceso, el comportamiento de su planta, una vez que se ha comprobado el comportamiento de su planta, se puede crear el polinomio característico en lazo cerrado. Y utilizando a Kerman, se podrá encontrar las ganancias del controlador. Encontrar las ganancias del controlador. ¿Estamos? Eso de que un sistema sea oscilatorio, amortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado, eso sí usted ya sabe, ¿no? Sí. Ya. Entonces confieso, en este caso vamos a utilizar una planta de segundo orden. Ya, ahí tiene la salida, la entrada, numerador y denominador. En el numerador tenemos a omega, estamos ahorita en el dominio S, ¿no? DZ se llama esto, ¿no? DZ, letra griega DZ, que no es más que el factor de amortiguamiento del sistema. ¿Qué más? Nada más. W que es omega.
¿Ya? ¿Qué es la frecuencia natural del sistema? Ya, omega es la frecuencia natural del sistema, dz es el factor de amortiguamiento del sistema, y con eso ya podemos trabajar. ¿Okay? Y así ve que dice al inicio, para desarrollar este tipo de controladores primero debemos contar con el modelo linealizado. ¿Cuál es el modelo linealizado? Cuando nosotros sacábamos, ejemplo, ¿no? Teníamos esto, me acuerdo, L de DI de DT es igual a BI menos BC, ¿te acuerdas? Promediada, todo eso. Ya, esas son las lineales. ¿Qué era lo que hacíamos aquí? Pues mandábamos al otro lado para que quite la integral. Ya. Eso es el modelo linealizado. ¿Ya? Eso ya hicimos, ¿verdad? Ya, entonces, ponga abajo proceso. Proceso. 1. Conseguir, no sería, tener, ¿cómo sería? Disponer de modelos linealizados. Disponer del modelo linealizado. 2. Se aplica el control al modelo promediado no lineal. 2. Se aplica el controlador al modelo promediado no lineal. ¿Se controlador al modelo? Segundo, se aplica el controlador al modelo no lineal. Siguiendo como referencia en estado estable. Aplicar el controlador al modelo promediado no lineal con referencia a estado estable. Es algo lógico, no sé qué para. O sea, me dice que está así y que esto está así y que tomemos como referencia cuando ya se esté realizando. Ya. 3. Se aplica el controlador lineal al modelo conmutado. 3. Se aplica el controlador lineal al modelo conmutado. 4. Se aplica el controlador lineal al modelo conmutado. Y cuarto, ¿no? Se aplica el control al circuito del convertidor. Se aplica el control al circuito del convertidor. Al circuito del convertidor. Ya dice que ya implementa, es decir, se colocan sensores de voltaje y corriente necesarios para obtener los estados para su retroalimentación. ¿Ya? Listo, gracias. Ahora sí, ¿qué más les puedo dar? Eso. Vamos a hacer la típica de un convertidor elevador, de un BOST. ¿Okay? Ya, ponga como datos del convertidor BOST lo siguiente. Vamos a poner los parámetros del convertidor BOST. L, 100 microhenrios. Hay una tablita acá. L, 100 microhenrios. C, 100 microfaradios. R, 10 ohms. Nuevamente, L, 100 microhenrios. C, 100 microfaradios. R, 10 ohms. DI, 48 volts.
Ese hicimos, ¿no? F igual 50 kilohertz. Pero veo. BI 48 volts. Frecuencia de conmutación 50 kilohertz. Y D, el ciclo de trabajo 0.6. Ya estamos. Claro. Antes de empezar, ya. Verá, dice que hay que aplicar a Kerman. A Kerman lo que nos va a dar es las ganancias que necesitamos colocar para la retroalimentación. ¿Ya? Y prácticamente esto es el desarrollo. Esto es cómo obtengo yo las ganancias a través de la resolución de jacobianos y derivadas parciales en función de las variables que yo quiero realizar. No sé si me hice entender. Ya. Sí. No, que sí. A ver, el método de Ackermann lo que permite es encontrar las ganancias para meterle al controlador y que él pueda controlar de acuerdo a los sensores de voltaje corriente, ¿verdad? Que él pueda manipular el ciclo de trabajo. Pero te dice, pero ¿y ahora cómo hago eso? Ya, eso se hace los jacobianos. ¿Qué son los jacobianos? Los jacobianos es un proceso matemático que se utiliza cuando ya trabajo con más de una variable en vez de utilizar Taylor. ¿Se acuerdan cuando linealizabas una función? Linealice la función de este polinomio en el punto 2. Aplicabas Taylor y este polinomio. Facilito. Pero ahora, como no dependo de una variable, sino de varias, ya Taylor no me sirve, sino tengo que aplicar jacobianos. Y los jacobianos es estabilizar varias variables en un punto de estabilización porque el sistema está así al inicio. Tengo que, si se acuerdan cuando hicimos el MATLAB, ¿cómo así? Y luego se estabilizaba. ¿Sí o no? ¿A cuánto se estabilizaba? A ver, poníamos 100 milisegundos, se estabilizaba, que parece que en 50, en la mitad, 50. casi en la mitad, o era en la cuarta parte. En la cuarta parte. Entonces, en 250 milis, a ver, ponía 100 milis. En 25 milisegundos ya se estabilizaba, ¿verdad? Ya. En automatización, las redes industriales deben estar en tal nivel que la respuesta que dan debe estar a 1 milisegundo, máximo 10. Y tú estás haciendo el sistema de control ¿en cuánto? De 25 milisegundos. En 25. ¿Sirve? No. No sirve para. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ejemplo, haz esto y ¡pac! Se estabiliza. Luego coge el convertidor, la entrada cambió de voltaje. ¿De acuerdo que hicimos ejercicios que cambiaban de voltaje de la entrada? Cambió, no va a ser otra vez esto. Y luego se va a estabilizar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Arranca, cambió. ¿Cuánto se demoró? 10 microsegundos. Tiene que ser rapidazo. Más rápido que el dato que bota cuando estoy haciendo una red industrial, porque ahí también puedo tener un sistema de control. Entonces, no va a ser posible que la red industrial entre los maestros y los esclavos se demora 10 milisegundos y tú hagas algo que se demora 25. ¿No? ¿Verdad? Ya. Y más aún si el sistema es crítico y necesitas que cambie de uno. Ya. Entonces, con todo eso, Ackermann lo que hace es, si necesitas estabilizar varias variables, no utilices Taylor, utiliza jacobiano, aplicas las derivadas parciales en las variables que tú necesitas y con eso estabilizas en el punto de operación, que es que se estabilice la red, que se estabilice el sistema. ¿Sí está ahí? ¿Algo entienden? Ya.
por lo menos la parte general. Ackermann, ¿qué es esto? Las ganancias es igual a qué. Dice que es igual a esta matriz y multiplicas por A, ¿sí? A la menos 1, P de A. ¿Qué es eso? Eso de ahí es prácticamente la multiplicación de matrices. Y dentro de la matriz, como estoy utilizando varias variables, estoy sacando la derivada respecto a mis necesidades. Entonces, por ejemplo, es esta matriz que vas a multiplicar a la matriz A aumentada, hecha a la inversa, multiplicada por el polinomio deseado y multiplicado por la matriz A aumentada. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a ir poniendo cada cosa como se llama. A, esto de aquí se llama la matriz de controlabilidad. La matriz de controlabilidad. La matriz de controlabilidad. Y esto de aquí es el polinomio deseado característico. Ya le van, ¿y por qué así? ¿Por qué característico? ¿Qué característica tiene ese polinomio? Tiene una característica de que se aplica a unas empíricas. Ya vamos a saber qué es esas empíricas. ¿Ya? Yo le estoy explicando así como en mi escuelita porque viene en control y van a ir avanzando rapidazo. Es por sencillo, ¿no? ¿Ya? Ese es otro método, pues usted ya en control, usted va a ver infinitos métodos. Aquí está uno. Ya, entonces, ya está, este es el de controlabilidad y este es el polinomio deseado característico. ¿Ya? Listo, ¿qué más necesitas saber? Ya, empezamos. Primero vamos a utilizar los valores en estado estable del voltaje del condensador y de la corriente de la bobina. Primero vamos a utilizar los valores del condensador, los valores en estado estable del voltaje del condensador y de la corriente de la bobina. Tomando en cuenta también los parámetros antes mencionados. ¿Cuáles son los parámetros antes mencionados? L 100 microhenrios, C 100 microfarads, etc. Es así que DC es igual y L es igual. BC es igual, la formulita. BI 1 menos D, ¿verdad? Y la corriente de la bobina es 1 menos D. Ya estoy utilizando las fórmulas de ustedes. R y todo eso por DC. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Tengo BI? Sí tengo. Esos eran los parámetros, ¿verdad? ¿Tengo D? Sí tengo. Esa cosa me sale 120 volts. Y el otro me sale 30 amperes. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí estamos? Ya. Pongamos esto para que no se me atene. Salida, ¿verdad? Es igual al voltaje del condensador. Ya. Ponga ahí abajo un asterisco. La matriz y los vectores que definen el modelo lineal, la matriz
y los vectores que definen el modelo lineal queda de la siguiente manera. Ya le voy a explicar por qué queda así, luego usted ya lo revise en la casa, ¿no? A es igual B es igual. Vamos llenando la matriz y usted va a decir, ¿cómo llenamos la matriz? Tienen las lineales, déjame ver si encuentro acá. El conversor. Aquí está. El elevador, aquí está. Aquí está. A ver, voy a poner las dos funciones, ¿no? La función 1, la función 2. La función 1 es de DI sobre DT y la otra es la de BC sobre DT. Esto ya habíamos encontrado, ¿de acuerdo? Y usted ha de tener anotado que esto es igual a ¿qué? A menos 1 menos U sobre L BC más DI sobre L. Y la otra es 1 menos U C y L menos 1 RC DC. Ya, esto es una historia, ¿verdad? Ya, entonces la primera cosa que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí la derivada parcial de la función 1 respecto a la corriente de la bobina. La derivada de la función 1 respecto al voltaje del condensador. La derivada de la función 2 respecto a la corriente de la bobina y la derivada de la función 1 respecto al voltaje del condensador. La derivada de la función 1 respecto y la derivada de la función 2 respecto. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dice acá en el que aplica? Dice, verá, Pablo, de los valores que usted quiere, porque la idea es estabilizarnos aquí, ¿sí o no? Tener a la salida siempre esto, y bueno, pero va a depender de esto. ¿Por qué? Porque yo a la salida tengo 120 volts, pero si cambio la carga, va a cambiar la corriente, ¿verdad? Ya. Pero este es el tope, ¿sí o no? Puedo tener menos, sí, pero no puedo tener más porque si no quemo las bobinas. ¿Y quién me va cambiando el régimen de conmutación? El ciclo de trabajo, la frecuencia que está en función del ciclo de trabajo. Fíjate, te dice entonces, coja la primera función, las que sacamos, y deríbele respecto a la corriente de la bobina y también la otra respecto a la corriente de la bobina. Haga lo mismo, pero ahora para respecto al voltaje y respecto al voltaje de las dos funciones. Aquí, ¿qué hacemos? También derive la función 1, pero ahora respecto al ciclo de trabajo y la función 2 respecto al ciclo de trabajo. ¿Ya? Entonces sale la primera. Esto de aquí tiene corriente, porque dice respecto de I, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Cuál es la derivada de la función 1 respecto a I?
Menos. donde tenemos BC, la función 1 no tengo, ¿verdad? Recesivo. Ya está. La 2 sería, sale esta 1 menos constante, U sobre C. sería, ¿cuánto? 1 menos U sobre C. 1 menos U sobre C. Sí. La siguiente, menos, vamos a la siguiente es la función 1 sobre BC. Menos uno sobre él. Sí, ¿no? También va a ser De menos. Sí. Del. Ya, y la otra es la función 1 mismo, pero sobre BC. Esto es 2. Va a ser Esto 1, esto es 2. Ah, Ya, la 2 quedaría sobre menos uno sobre él. Ahí no parece, no parece. ya. Ya, la siguiente, ¿cómo quedaría? Menos uno. Menos VC sobre él. A ver, vamos a BC sobre la primera función, que es esta, sobre U, ¿verdad? Menos VC sobre él. O más Veía. U sobre. Menos BC sobre L, ¿no? Sí, estamos debiendo con respecto a U. Pero quedaría positivo por el menos por cambio. Queda VC sobre él. BC sobre L. Y la función 2 sobre Menos I. sobre C. Sí. Ya. ¿Estamos hasta ahí? Todo lo que se ha hecho ha sido esto. Este U tenemos que pasarle, a ver. la IL tenemos que pasarle, y el S que está variando a. Entonces aquí te está diciendo, ¿te acuerdas de las minúsculas que decía? Está variando en el tiempo. Y tenemos que pasarle a mayúscula. ¿Quién me ayuda? Las derivadas parciales. ¿Ya? Pero fíjate, que antes, ¿qué nos hacía? Esta era la función, ¿verdad? Aquí, en este punto, quiero que usted se estabilice. Ya aplicábamos T, pero como tengo muchas variables, tengo 3, usted dice, ¿sabe qué? Derive respecto a las variables cada función. Y está prácticamente sacando cuál es mi función, esta y esta, porque depende de la corriente y depende del voltaje. Aquí también, ¿no? Aquí también tenemos que pasar a algo de D, y si tiene algo de I, tenemos que pasarle a I, y si tiene algo de BC, tenemos que pasarle a BC. Listo. ¿Ya? Con esto nosotros tenemos qué cosa, 0, 1 menos D sobre C, menos 1 menos D sobre L, menos 1 sobre LC. Siguiente, esto es igual, ya le estoy pasando como que se está estabilizando. Ya, me confirma hasta aquí, por favor, me confirma hasta aquí, esa parte. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ya, vamos panas, ahora como ya hicimos eso, vamos para acá. Reemplazo valores, ¿no? Ya, me va dictando. Esto es el. ¿Cuánto sale esto? Si tienes los parámetros. Ya, usted tiene. ¿Cuánto me sale? 4000.
también. Igual, ¿no? Pero positivo. Y este de acá, ahí se me hace. Positivo, negativo, negativo. Ya. Vamos con esto. ¿Cuánto es BC? 120. 120. No, Sobre. ya dividido. 1.200.000. Pero deben con prefijo, sufijo. 1.2 por 10 a la 6. El otro. A la menos 6 la primera. A la menos 6. A la menos 6, a la 6. A las 6. A la 6. Y ahí abajo. $300 por 10 al cubo. ¿Cómo? 300 por 10 al cubo. Por 10 al cubo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Listo. ¿Qué más tenemos? Nada más. Ya. ¿Qué más nos pide, nos sugiere? Bueno, primero quisiera saber si hasta ahí están algo entendible ustedes, panas. ¿Sí? Ya. A ver. Aquí hay que cacharle una cosa. Eso era. Ya, aquí falta algo. Aquí en este libro si tienes que ir de una página a otra página, otro capítulo para entender esto. Falta C. La B y falta C. ¿Qué es C? C es un vector de valores constantes, ponga C, es un valor de valores constantes. Un valor es un vector de valores constantes y que el valor 1 representa la salida que usted quiera obtener y que el valor 1 representa la salida que usted quiera obtener respecto el orden que acomodó o que se acomodó en la matriz A. ¿Qué tengo aquí? Corrientes y aquí tengo Voltajes. ¿qué quiero estable a la salida? Corrientes. Estable cero. El voltaje. El voltaje quiero. Si diseño para que salga 120 volts, debe salir solo 120 volts. Si es que la carga cae, puede ser que baje de 30 volts, 30 amperios, suba un poco, pero ahí tengo que controlar por el sensor de corriente. El voltaje debe estar ahí. Bajó la carga, subió la corriente 32. Subió la carga, bajó a 28, pero siempre está Estable el voltaje. siempre está. Entonces, ¿cuál quiero de salir? ¿Este o este? Este. ¿Entendió? Pero que quiere que esté también en la corriente. El voltaje. El voltaje debe que ser estable el Es voltaje. buenísimo. ¿Sí, cacho? Ya. ¿Qué locos no? Los matemáticos mencionan eso. A ver, aquí ya sabemos esto, ¿no? ¿Por qué hicimos? ¿Qué dice Blas? Falta un vector más. Porque dice, bueno, ya hice esto, pero ahora ¿qué quieres obtener de salida?
lo que quieres que sea en estado estable, el voltaje o la corriente. El voltaje. Dice que vas a ponerle con valor 1 a lo que quieres que sea. En la matriz A tenemos en la columna 1 solo, en la columna 2. Entonces, ¿qué quiero la salida? Que esté estable. ¿Corriente o voltaje? Voltaje. Entonces, la columna 2 pongo. Esa es. Sí. Ya, ¿verdad? En serio. Sí, puede haber una ahorita está cambiando la noticia. Puede asegurar que esté. Claro. Puede cambiar. Puede cambiar igual. Y si cambias, cambia. Ya la se va respecto a Se va respecto a lo que quieres tener de salir. ¿Ya? ¿Sí estamos? Por ejemplo, no es que cambie solo la sede acá. Ya, sí. Digamos, no es que cambie 1-0. Ya, no es porque te da la gana.